Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la gran bondad del Eterno, que la misericordia y la justicia del Eterno con la cual rige el mundo y mantiene su creación, les ayude y les socorra siempre, de tal manera que puedan descansar siempre en sus justos juicios y en su misericordia que llena, que satisface el alma y que nos hace descansar. Que esta semana sea una semana llena de mucha luz y de mucha brajá en sus vidas, en sus vidas familiares, en sus trabajos, que puedan prosperar y que puedan mirar la bondad del Eterno. Es el deseo de su corazón. Shalom, shalom. Dice, estamos en el Perek 15 de Matai y en el Pasuk 12, y dice así: entonces, acercándose los talmidín, le dicen: ¿supiste que los Perushim se ofendieron cuando oyeron esta explicación que diste de la Torá? Yeshua respondió y dijo: toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Dejarlos son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Acá se trata de una cuestión legal, la cuestión de la halajá. Recordemos precisamente que en su contexto anterior se había discutido la situación al respecto del ayuno y condiciones que habían establecido los grupos, en este caso los Perushim, como dice la expresión, la lectura. Precisamente estos Perushim en su momento dado habían dado una interpretación, nos daban una interpretación y consecuentemente es una halajá que ellos establecen y que consecuentemente entonces nuestro Santo Maestro declara y dice que precisamente toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por el Padre Celestial. ¿Esto qué significa? Significa que incluso la halajá tiene que ser revelada por el cielo. No es una cuestión del antojo del hombre, sino es que es algo que, así como la palabra es inspirada por Hashem, así también la halajá es inspirada por Hashem para que funcione, para que sea una palabra que nos lleve precisamente a cumplir adecuadamente los mandamientos del Eterno, y no que sea un estorbo o una piedra de tropiezo para cumplirlos adecuadamente. Entonces, por eso dice: toda interpretación de la Torá que no haya sido revelada por mi Padre Celestial será declarada legalmente inválida y por consiguiente será desarraigada finalmente de Israel. Y precisamente viene a colación lo que decía Rav Shaul en Gálatas, cuando precisamente hace una revelación importante al respecto de las condiciones en las cuales el Mesías, ya oculto para ese entonces, se habla y se dice de las condiciones que estaban sucediendo y más bien que sucedieron en la manifestación importante que tuvo nuestro Santo Maestro al estar esta revelación tan importante de nuestro Santo Maestro. Dice: mas cuando vino, dice Rav Shaul en Gálatas 4:4, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, y eso hace colación a lo que dice que será anuladas todas estas situaciones, dice: mas cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Adonai nos envió su Mashiach, nacido de mujer y nacido en un momento donde se había torcido la ley divina y transformado el legalismo. Rav Shaul sabía que esto había acontecido y que las condiciones que se daban en Israel para precisamente la halajá estaba torciendo la ley divina, estaba forzando a que hiciera, que dijera lo que el hombre quería, más no lo que realmente decía.
Y esto, pues, lógicamente, desde la perspectiva de nuestro Santo Maestro, lo estaba diciendo, que toda esa halajá, toda esa ley que se había establecido y que era impropia y que torcía la Escritura, iba a ser y que era cancelada, legalmente abrogada, legalmente anulada. Y Rab Shaul precisamente habla de este tema y nos dice que las condiciones en las cuales vivía el pueblo y vivían los sabios, o no todos, pero sí en lo general, quien torcía las Escrituras y hacían, como en el caso de estos grupos que ya vimos, los Pelushim y los Soferim, que declaraban Corbán, todo aquello con lo cual podían ayudar a su padre, a su madre, y consecuentemente violaban el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Eso es lo que dice nuestro Santo Maestro, y de lo que estamos hablando. Entonces nos estamos metiendo en unas cuestiones legales. De esto habla nuestro Santo Maestro, que esto debería y que iba a ser inválida y por consiguiente, dice, será desarraigada finalmente de Israel, es decir, no deberá permanecer dentro del conocimiento, del entendimiento. Debe ser quitada toda esta halajá que perturba el alma y que destruye, que trae averot a la obediencia y a la emuná de la palabra, la dabar de Hashem. Dice, déjalos, son ciegos, y es de ciegos, y dice nuestro Santo Maestro, déjenlos. Parece que había una molestia por parte de los discípulos de nuestro Santo Maestro al respecto, porque a veces la gente, aunque esté mal, no lo callas. A veces, aunque la gente esté equivocada, piensa que tiene la razón. Entonces, ¿qué dice nuestro Santo Maestro? Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Es interesante porque la insensatez ciega al hombre. La insensatez en todas las áreas de su vida, Cuando hay insensatez en la vida del hombre, se vuelve ciego, y en el caso de lo que estamos tratando, no solamente eran ciegos estos hombres, pero también eran guías de ciegos, es decir, llegaban a los ciegos. Qué cosa tan tremenda. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, es decir, el desastre se va a hacer mayor, porque imagínate un ciego guiando a otro ciego y ahí está el hoyo, y entonces ¿quién cae? Pues el que guía al ciego, pero al final del día cae el que la guía y el ciego, y de los ciegos. Qué cosa tan tremenda. Entonces, ¿cuál es la reflexión de todo esto? Pues la reflexión de todo esto es que no podemos cambiar muchas cosas, que hay gente que es insensata, que tiene ideas y tiene pensamientos que no son correctos, pero que al final del día, pues el único que puede resolver todo esto es el Eterno. Pero en ese sentido, una de las cosas que el Eterno nos ha dado es precisamente la libertad de decisión, y en el caso de estos hombres, pues estaban actuando de acuerdo a su libertad que el Eterno les ha dado. Y al final del día, lo que nos enseña nuestro Santo Maestro, que yo creo que la enseñanza más importante entre las varias, es precisamente el hecho de que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de las cosas que hacemos. Somos responsables, y también trae una consecuencia. Para estos hombres, su caída, su destrucción era evidente. Hay gente que no lo puedes corregir porque no se deja corregir. A veces, y esto yo creo que es un punto muy importante, mis amados. Mira, no seamos insensatos, no seamos, con todo respeto, no seamos torpes, sino reflexionemos siempre en que si estamos bien o si estamos mal. Oremos al Eterno cuando estamos tomando decisiones
porque a veces nos volvemos como estos hombres en nuestro caminar, en nuestro andar, y no digamos solamente en las cuestiones de la aplicación de la palabra, a veces en nuestro caminar, a veces somos demasiado insensatos o a veces hasta demasiado orgullosos, y esa soberbia enceguece a las personas. Tenemos que entender, tenemos que evaluar, tenemos que hacer rectificaciones. No nos dejemos llevar por el enojo, por el coraje o por el orgullo, porque yo sé mucho. No, sino todo lo contrario, seamos humildes y reflexionemos en qué estamos mal, si estamos mal y por qué estamos mal, y hagamos rectificaciones importantes en nuestra vida, porque a esto le place al Eterno, le place que nosotros tal vez nos podamos resbalar, pero si nosotros consideramos lo que estamos haciendo, entonces el Eterno nos ayuda, nos socorre, nos levanta, nos afirma y nos llena de mucha paz. Y esto es lo extraordinario de todo, no dejarse envilecer, no caer como en este caso estos ciegos, guía de ciegos, que en su insensatez ya no hay otro camino. ¿Qué dice el maestro? Déjenlos. A veces cuando nos encontramos con este tipo de gente, a veces ni vale la pena discutir. Pero cuando nos toca a nosotros hablar del otro lado, si nosotros somos así, tenemos que hacer rectificaciones en nuestra vida. No hay que discutir por tonterías, hay que entender realmente qué es. A veces la gente discute porque quiere tener la razón, y te voy a decir, no siempre la tenemos. No siempre tenemos la razón, y la tenemos que pesar delante del Eterno, si realmente tenemos o no tenemos razón, o es una cuestión de orgullo, una cuestión de insensatez en nuestra vida. Y estos hombres nos enseñan precisamente todo esto, que tenemos que hacer cambios en nuestra vida, que el Eterno nos ayude, que el cielo nos ayude a ser sensatos, a ser hombres sabios, entendidos, no solamente albergar la palabra como una cuestión académica, sino a vivirla desde el punto de vista realmente ético, y no llenarnos la boca con palabras finas o con palabras muy redundantes como la ética, y de la ética hacer lo que se nos da la gana. Realmente esto es un tema muy importante, y nuestro Santo Maestro nos deja en la mente y en el corazón el hecho de que debemos evaluar nuestra vida. Y a veces es fácil, como nos enseñó nuestro Santo Maestro, qué cosa tan extraordinaria nos enseña. ¿Cómo yo le voy a sacar la paja al de enfrente si yo tengo la bigota? ¿Cómo lo voy a hacer? Se necesita mucha humildad, escúchelo bien, se necesita mucha humildad para sacarse el troncote, la viga que traemos en el ojo. Y entonces, a lo mejor si el de enfrente también tienes un problema, y entonces le vas a poder sacar la paja de su ojo. Pero mientras nosotros no saquemos nuestra viga, estamos incapacitados, somos incapaces de poder ayudar a nadie. Empecemos por nosotros y luego ayudemos a los demás. Que el Eterno te dé un magnífico día y que reflexiones mucho. Sé humilde, sé una persona que rectifica en sus caminos, que no se enorgullece ni se monta, como decimos coloquialmente, en su macho y piensa que tiene toda la razón. No es cierto. Hay que aceptar cuando estamos equivocados. Hay que entender que tenemos que hacer rectificaciones, y hay que ser muy manso para aceptar incluso las correcciones. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te sostenga de una manera extraordinaria. John Rivito, Shalom, Shalom.